Veracruzana se registra para 3 cargos. Kiko ya no podrá ser gobernador. Más muertos en Jalisco y más dudas sobre el secuestro en Zapopan. Y otro operativo contra el narco en la Ciudad de México. Bienvenidos al Caporal del 9 de febrero. ¡Comenzamos! A quien ves en pantalla en este momento es a Carmen Medel Palma. Ella es diputada federal, llegó por la vía plurinominal. Hace unos minutos, hace unas horas, ha ofrecido una conferencia de prensa en donde ha anunciado sus registros para ser precandidata, registros, sí, en plural. 1, para ser precandidata como o para diputada federal. 2, para diputada local en Veracruz. Y 3, para alcaldesa de Minatitlán, también en Veracruz. Así lo ha dado a conocer hace unas horas en una conferencia de prensa en donde asegura que ella confía en que está bien posicionada en este momento para repetir en el cargo de diputada federal y pues considera que sí, pues está en condiciones de ganar la encuesta que realice Morena para elegir a quien sea la candidata. Pero pues también adelantó que está lista para cualquiera de los otros encargos, alcaldesa o diputada local en el estado de Veracruz. Por lo tanto, ya está analizando el pedir licencia. Carmen Medel Palma llegó a la diputación mediante tómbola que realizó el partido de Morena y en el 2018, en específico en noviembre, vivió un momento bastante fuerte, bastante terrible, uno de los más dramáticos que se ha tenido durante una sesión en la Cámara de Diputados, cuando en plena sesión recibió una llamada en donde le informaron que su hija había sido asesinada. Luego a nombre de la diputada y su familia, reservar un poquito, ¿qué? No, permítame un segundo. Por favor, señores, por favor. Quien no corrió con suerte en cuanto al reparto de las precandidaturas siquiera ha sido el actor que interpretó, quien dio vida en El Chavo del Ocho, a Kiko. Resulta que Carlos Villagrán no será el candidato, el candidato, ya no es más precandidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, debido a que el partido con el que pretendía ir al buscar la gubernatura Kiko, bueno, el actor, que es Partido Querétaro Independiente, se lanzó en alianza con el PAN a la gubernatura y es el PAN quien está definiendo al candidato, quien será el senador con licencia Mauricio Curi. Actualmente el Partido Querétaro Independiente se encuentra analizando si Carlos Villagrán se va a quedar con la candidatura, pero para el alcalde de Querétaro. El pasado 2 de febrero te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen en miniatura sobre los 12 policías de Tamaulipas detenidos, acusados de presuntas ligas con el asesinato de 19 personas encontradas calcinadas en Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero. Ayer las autoridades han informado, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que un juez de control vinculó a proceso a estos 2 policías estatales por su probable responsabilidad justo en el asesinato de estas 19 personas. La vinculación a proceso es por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado, desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Van a permanecer estos policías en prisión preventiva de oficio durante 6 meses, que es el plazo que dio el juez para que se reúnan las pruebas tanto en su contra como en su defensa y se determine si son considerados culpables o inocentes. Así va el caso en torno de Camargo, Tamaulipas. La balacera de ayer, registrada en Zapopan, Jalisco, sigue dando de qué hablar.
Te comparto en pantalla en este momento la imagen miniatura del video que te traje ayer a este canal sobre este hecho que dejó un policía y 2 meseros heridos, un presunto gatillero asesinado y una persona secuestrada. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas, en la noche de ayer y la madrugada de este martes 9 de febrero? Bueno, la noche de ayer, lunes 8 de febrero, al menos 10 camionetas de la Fiscalía de Jalisco y otras 10 patrullas de la Policía Estatal realizaron un operativo en el municipio de Zapopan. Estuvieron justo pues a unas horas de la balacera. Estuvieron haciendo un operativo en las vialidades de la colonia Arcos de Guadalupe. Fueron cerradas varias calles a lo largo de diversas cuadras. Y aunque ni la Secretaría de Seguridad Estatal ni la Fiscalía de Jalisco informaron sobre estos trabajos, lo que se sabe es que formaron justo parte de los trabajos de investigación derivado de la balacera, de la agresión y del secuestro de ayer. Ahora bien, la madrugada de este martes 9 de febrero fue encontrado un cadáver envuelto en lonas, esto en el municipio de Tonalá, y han habido bastantes preguntas, dudas en torno de este hallazgo, motivo por el cual el fiscal estatal ha ofrecido una conferencia de prensa, sobre todo porque hubo algunos medios que estuvieron ligando este hallazgo de este cadáver con la balacera de ayer. Pero lo que ha dicho el fiscal es que el hecho de hoy no tiene vínculos con, uno, el caso del del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, y dos, con la balacera y secuestro de ayer en Zapopan. El mismo fiscal dijo que también insistió, esto ya te lo había platicado ayer, pero hoy nuevamente insistió en que el secuestrado de ayer no era el socio del bar Distrito 5 en donde fue asesinado el exgobernador de Aristóteles Sandoval. Es decir, estamos hablando de 3 acontecimientos diferentes. 1, el del exgobernador. 2, el de Zapopan de ayer. Y 3, el hallazgo del cuerpo de hoy. Ahora bien, la madrugada de hoy en la colonia Hacienda del Tepeyac, en el municipio de Zapopan, se realizó en la colonia Hacienda del Tepeyac un operativo en donde participaron elementos de la Fiscalía del Estado. Hubo 6 camionetas de la Fiscalía, una tanqueta de la Guardia Nacional y otra tanqueta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Encontraron un vehículo rojo abandonado, de hecho lo estás viendo en pantalla, al fondo, cerca del hospital. De hecho, a 800 metros aproximadamente del hospital en donde fue dejado ayer, después de la balacera, fue dejado un presunto sicario, fue dejado muerto. La zona fue acordonada por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la zona del hallazgo de este vehículo, y pues las autoridades están investigando el vínculo que pudiera tener este vehículo con el acontecimiento de ayer. Vámonos ahora a la Ciudad de México. Algo importante está ocurriendo en la capital del país. Es común o con mucha frecuencia nosotros como ciudadanos no nos enteramos del problema, de los problemas, a través de las mismas autoridades, pero alcanzamos o es posible dimensionar el tamaño de un problema a través de las soluciones que las autoridades implementan. Hablo en específico, en este caso, sobre la delincuencia organizada, el tráfico de drogas en la capital del país. Las autoridades de la Ciudad de México han negado la presencia de cárteles del narcotráfico en la Ciudad de México. Sin embargo, a través de operativos nos hemos dado cuenta del tamaño de la presencia, de la penetración de este tipo de actividad delincuencial. Pongo varios ejemplos y lo hemos visto en este canal y hoy tuvimos un caso similar, pero recapitulo. El pasado 18 de enero te traje a este canal este caso de un accidente, una camioneta que volcó en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde autoridades se dieron cuenta que llevaba droga cuando intentaron voltear el vehículo y vieron que llevaba paquetes y pues descubrieron que había 557 kilos de
cocaína. Se trataba de una cantidad récord de aseguramiento hecho de manera circunstancial, derivado de un accidente en donde el chofer se dio a la fuga. El 4 de febrero ocurrió. ¿Qué ha ocurrido ahora en las últimas horas de este martes 9 de febrero? Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, aseguraron más de 60 kilos de cocaína en Xola, en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. De llamar la atención que estamos hablando de la alcaldía que, según la encuesta del INEGI, es de todas las alcaldías de la Ciudad de México, es la que tiene menor percepción de inseguridad. Es decir, en donde los encuestados dijeron sentirse más seguros en toda la Ciudad de México. Pero bueno, a través de la cuenta de Twitter, el titular, justo el secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, informó de este operativo que dice: esta tarde efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Fiscalía capitalina y la Sedena aseguraron más de 60 kilos de cocaína en un inmueble de la colonia Narvarte en la alcaldía de Benito Juárez. Hay un detenido al momento. También el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, informó sobre este acontecimiento también vía Twitter, en donde escribió: estoy en comunicación con el secretario Omar García Harfuch. Se llevó a cabo un operativo contra la delincuencia organizada en la colonia Narvarte sin un solo disparo. Hay detenidos y aseguramientos importantes. Nos mantenemos pendientes. Tal cual como lo informa, se trató de un operativo sin disparos con una persona detenida, y esto es parte de lo que se vio esta tarde en la Narvarte, en la Ciudad de México. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato en este canal entre 10:30 y 11 de la noche. No olvides suscribirte y, como siempre, reventar el botón de like.